Mucho antes de que Homestead Rescue apareciera por primera vez en la televisión, Marty Rainey ya estaba construyendo una vida que la mayoría de las personas ni siquiera se atreverían a imaginar. Trabajaba en campamentos madereros flotantes, convivía entre osos y criaba a su familia en lo más profundo de la dura e implacable naturaleza de Alaska. Pero la imagen de hombre rudo y seguro de sí mismo que vemos en la pantalla apenas muestra una mínima parte de lo que hay detrás. Su historia real es mucho más intensa, dramática y compleja de lo que el programa deja ver. En los últimos años, además, una mezcla de controversias inesperadas y dificultades personales ha llevado a muchos a preguntarse una sola cosa: ¿qué fue lo que realmente ocurrió con Marty Rainey? La historia de Marty comienza el 28 de julio de 1956 en North Bend, Washington, donde prácticamente nació rodeado de naturaleza. Desde niño, la vida urbana nunca le llamó la atención. Su casa familiar se encontraba al final de Moundsey Road, con el vecino más cercano a más de 1 kilómetro, algo que para Marty era perfecto. Criado a los pies del monte Tenerife, pasaba los días trepando, explorando y aventurándose sin ningún tipo de formación técnica, solo con una enorme curiosidad y una energía inagotable. A los 12 o 13 años, ya hacía caminatas de más de 35 millas por las cascadas, como si no fuera nada. Ese amor puro por los espacios abiertos no hizo más que crecer. Tan fuerte era ese vínculo con la naturaleza que, a los 16 años, dejó los estudios, empezó a trabajar como leñador, y aún así, sentía que necesitaba adentrarse más en lo salvaje, y a los 18, tomó la decisión que marcaría toda su vida: mudarse a Alaska. Su primera visión de Alaska la tuvo desde la cabina de un Boeing 737, un momento que jamás olvidaría. Un amigo que trabajaba para la aerolínea lo llevó al frente del avión durante el despegue, permitiéndole ver desde el cielo aquella tierra indómita que más tarde llamaría hogar. Para Marty era como mirar desde el paraíso hacia el lugar al que estaba destinado. Cuando finalmente llegó, su primer hogar en Alaska ni siquiera estaba en tierra firme. Era un campamento maderero flotante cerca de la isla Príncipe de Gales, totalmente aislado de la civilización, literalmente suspendido sobre el agua. La tala de árboles en aquella época era un trabajo duro pero hermoso, y Marty llegó justo a tiempo para vivir los últimos años de ese estilo de vida. Los árboles eran gigantescos. Los cortaban en secciones de unos 12 metros. Los amarraban para formar enormes balsas y sobre ellas construían viviendas, casas, edificios de 4 apartamentos, remolques, todo sobre plataformas que los barcos remolcaban de una bahía remota a otra. Después de casarse con su novia Molly Rowell, ambos sintieron una atracción irresistible por seguir avanzando hacia una vida aún más apartada, lejos de pueblos, carreteras y de todas esas comodidades que la mayoría da por sentadas. Finalmente construyeron su primer hogar cerca de las orillas del lago Chilkoot, a unos 50 kilómetros al norte de Haines. Era un lugar de una belleza extraordinaria, pero no lo eligieron solo por sus paisajes dignos de una postal. Los arroyos de la zona estaban repletos de salmones que regresaban a desovar, lo que prácticamente aseguraba una fuente de alimento. Pero claro, donde hay salmón, hay osos. Y muchos. Marty describiría aquellos primeros años como un auténtico caos, con enormes osos pardos merodeando como si fueran los dueños del lugar. Todos, animales y humanos, luchaban simbólicamente por los mismos salmones plateados que recorrían la cuenca. Juntos, Marty y Molly soportaron años de desafíos en la naturaleza, mudándose de un rincón remoto de Alaska a otro, hasta que finalmente se establecieron en las afueras de Haines. Versión reescrita en español, continuación. Aún viviendo en una zona repleta de osos, la vida de la familia Rainey se volvió tan ruda y auténtica como el propio territorio que los rodeaba. Con el tiempo llegaron 4 hijos, pero esos primeros años estuvieron lejos de ser fáciles. Mary trabajaba sin descanso solo para asegurar comida para Molly y su primera hija, Melanie. Y entonces ocurrió un episodio que nunca olvidarían. Molly entró en trabajo de parto en pleno Homestead, y una complicación peligrosa obligó a trasladarla de urgencia en una avioneta hacia Whitehorse, en el territorio del Yukon. Fue allí donde Melanie nació sana y salva. Años después, Marty hablaría de aquella época con una honestidad brutal, describiéndola como tiempos realmente duros. Tras largas y agotadoras jornadas de tala, volvía a casa famélico, exhausto y cada vez más delgado, esperando poder atrapar siquiera un salmón en las orillas del lago Chilkoot, lo suficiente para alimentar a Molly y a él durante la noche. Por difícil que fuera, siempre dijo que esos desafíos lo formaron de una manera que nada más podría haber logrado. En 1979,
nació su tercer hija, Misty, el mismo año en que la familia decidió mudarse a la zona de Wasilla. Aquella nueva ubicación, a la sombra del Parque Nacional Denali, abrió por fin la puerta a un sueño que Marty había acariciado desde hacía años: las expediciones de montaña. Su primera ascensión al Denali ocurrió en 1986, una experiencia que quedó grabada en su memoria para siempre. Cuando se acercaba a los últimos metros antes de la cumbre, sintió lágrimas rodando por su rostro, lágrimas que se congelaron de inmediato por el frío extremo. Al llegar al punto más alto de Norteamérica, no sintió deseos de gritar ni de plantar una bandera. Lo invadió una profunda humildad. Allí, rodeado de un paisaje infinito de aristas heladas y cordilleras imponentes en todas direcciones, se sintió pequeño, sobrecogido y parte mínima de algo inmenso. Esa visión salvaje y pura reflejaba exactamente aquello que había visto desde la cabina del 737 años atrás. Un mundo indómito donde él sentía que pertenecía. Para 1998, ya guiaba expediciones de manera oficial. Y cuando los feroces inviernos de Alaska hacían imposible continuar con la escalada, Marty cambiaba de ocupación. Fundó Alaska Stone and Log, dedicándose a construir y restaurar viviendas autosuficientes, utilizando los materiales más esenciales: piedra, madera y mucha determinación. Vivir fuera de la red requería coraje y paciencia, pero los Rainey se comprometieron con ese estilo de vida. Aprendieron a comprender el ritmo de la tierra, sobreviviendo sin fontanería, calefacción, agua corriente ni electricidad. Con el tiempo, aquel entorno hostil no solo los puso a prueba, los fortaleció. Durante la década de los 90, el profundo conocimiento de Marty sobre Alaska, sumado a su experiencia musical, lo convirtió en un guía natural para equipos de documentales. Colaboró con el rodaje de Alaska, Spirit of the Wild en Seattle. 2 años más tarde, en Climb Against the Odds, actuó como escalador, músico y segundo camarógrafo. Su verdadero salto a la fama, sin embargo, llegó en 2013 con su participación en Ultimate Survival Alaska, emitido hasta 2016 en National Geographic. El programa lanzaba a expertos en supervivencia en medio de la naturaleza más salvaje del estado, con una consigna esencialmente clara: suerte, la van a necesitar. Los equipos luchaban contra terrenos brutales, clima hostil y desafíos que parecían diseñados por la propia madre naturaleza en uno de sus peores días. Desde su primera aparición, Marty destacó de inmediato. Y no era para menos. No estaba interpretando a un hombre de la naturaleza. Lo era. Con más de 4 décadas viviendo de la tierra, se movía por esos paisajes como quien camina por su casa. Los espectadores lo veían cazar, pescar, colocar trampas y construir refugios con materiales naturales, como si estuviera haciendo tareas cotidianas. Su dureza, su pensamiento rápido y su calma en situaciones de presión extrema lo convirtieron en un competidor temible y en uno de los favoritos del público. El programa recibió gran atención por su enfoque crudo y emocionante de los peligros de Alaska: ascensos a precipicios que hacían sudar las manos, travesías por terrenos letales y tormentas de nieve que parecían casi crueles por diseño. Pero lo más sorprendente era que no existía ningún premio en efectivo, ni trofeo ni cheque gigante. Todo se hacía por orgullo, por demostrar que uno podía enfrentarse cara a cara con la naturaleza más salvaje. Aún así, la fama de Marty explotó definitivamente después del final del show. Su siguiente capítulo llegó en 2016, cuando se convirtió en el pilar central de Homestead Rescue. La idea no surgió de él. Fue Discovery quien lo contactó con un concepto que describieron como un regreso a las raíces del canal, a un estilo auténtico y práctico. Lo que realmente atrapó a Marty fue la misión. Personas reales, problemas reales, soluciones reales, sin drama inventado, solo ayudar a familias en apuros que intentaban sobrevivir fuera del sistema moderno. Marty explicó más tarde que Discovery hizo un trabajo extraordinario encontrando participantes, personas comunes que vivían fuera de la red por motivos propios, no los típicos personajes apocalípticos con los que la televisión suele quedarse. Elogió a la cadena por buscar familias auténticas que querían construir una vida lejos del mundo moderno. Después de pensarlo durante un mes, sus hijos Misty y Matt se unieron al proyecto, transformando la serie en una operación completamente familiar. Sin embargo, Marty puso una condición innegociable antes de aceptar el proyecto: autenticidad absoluta. No quería guiones, ni conflictos preparados, ni escenas montadas. Buscaba emoción real, riesgos verdaderos y encuentros genuinos. Los productores aceptaron sin dudarlo. Y por eso Marty conoce a cada homesteader por primera vez cuando llega a su propiedad. Todo lo que ocurre frente a la cámara se desarrolla con tensión auténtica,
vulnerabilidad sincera y una sensación real de urgencia. En comparación con Ultimate Survival Alaska, Marty considera que Homestead Rescue es incluso más auténtico, y la razón se vuelve evidente cuando observas lo que él y su familia enfrentan en cada episodio. Cada capítulo presenta a alguien intentando vivir de la tierra, pero fracasando en aspectos que pueden resultar peligrosos. Falta de alimentos, ausencia de agua potable, amenazas de animales salvajes, estructuras inseguras o condiciones climáticas que no perdonan errores. Los Rainey no llegan como celebridades, sino como solucionadores prácticos. Analizan qué está fallando, determinan con precisión lo que la familia necesita y diseñan un plan para convertir ese homestead en un lugar seguro, sostenible y funcional. Cada miembro aporta una habilidad clave. Marty, maestro absoluto del mundo salvaje, experto en caza, rastreo, trampas, refugios y lectura del terreno. Misty, la especialista en sostenibilidad, mejora sistemas de alimentos mediante huertos y animales. Matt, el artesano, capaz de transformar materiales sin procesar en estructuras sólidas y útiles. Juntos se convierten en un salvavidas, interviniendo cuando las personas están al borde del colapso y ayudando a convertir la mera supervivencia en una forma de vida duradera. A lo largo de la serie, vemos cómo la familia Rainey enfrenta desafíos que abrumarían a cualquiera. Clima brutal, animales impredecibles y obstáculos repentinos capaces de arruinar meses de trabajo en un instante. Pero episodio tras episodio, su determinación nunca titubea. Su misión permanece intacta: ayudar a los homesteaders a recuperar su tierra, reconstruir su futuro y recordarles por qué comenzaron este viaje. Al final de cada historia, el cambio es evidente. Las familias se marchan con un homestead más sostenible, más eficiente y mucho más habitable. Todo gracias a la experiencia, creatividad y ética de trabajo incansable de los Rainey. En cuanto a construcción, Marty y los suyos son famosos por su ingenio. Aprovechan al máximo cualquier recurso disponible en el lugar, transformando restos, materiales abandonados o estructuras deterioradas en soluciones prácticas y sorprendentes. Pero cuando un problema supera lo que pueden resolver con lo que tienen a mano, recurren al apoyo de la cadena. Si la situación requiere una mejora mayor, Discovery aporta el presupuesto necesario para realizar esos cambios significativos. Homestead Rescue ha sido elogiado por promover la autosuficiencia y la vida sostenible, especialmente en un momento en el que muchos espectadores buscan reconectarse con la Tierra. Pero, como ocurre con la mayoría de los programas de telerrealidad, tampoco ha escapado de las críticas. Algunos televidentes consideran que ciertas escenas parecen demasiado dramáticas o preparadas, lo que genera debate sobre cuán auténtico es realmente el proceso de rescate. En 2018, un incidente inesperado relacionado con un operador de drones puso a Marty Rainey en el centro de la atención por motivos totalmente distintos. El piloto de drones, Justin Persley, estaba volando su nuevo dron en la zona de Hatcher Pass, cuando Marty, convencido de que estaba siendo grabado sin permiso, lo confrontó. La situación escaló con rapidez y Marty terminó dañando el dron, lo que llevó a Persley a solicitar una orden de restricción. Rainey afirmó que el dron volaba extremadamente bajo sobre su propiedad, siguiéndolo mientras se movía, y que creyó que el vuelo era ilegal basándose en la información que recibió durante una llamada a un agente del Estado. Sorprendentemente, el conflicto se resolvió de forma mucho más tranquila de lo que había comenzado. Ambos acordaron reunirse más tarde aquella misma mañana en el estacionamiento de un supermercado para hablar. Según Persley, durante ese encuentro, Marty se disculpó y le pagó en efectivo el costo total del dron. Persley notificó entonces al tribunal para retirar su solicitud de orden de restricción. Ambos compartieron sus versiones en redes sociales, lo que rápidamente atrajo la atención pública y dividió opiniones entre los usuarios. Marty contó que escuchó un zumbido mientras afilaba su motosierra y, al levantar la vista, vio un dron suspendido justo encima de él y de su cabaña. Más tarde, relató que el aparato lo siguió durante casi 300 metros mientras caminaba de regreso a su vehículo. Por su parte, Persley explicó que él y su suegro simplemente estaban probando el nuevo dron desde un mirador público cuando Marty se les acercó. Recordó sentirse sorprendido al ver aparecer el característico sombrero vaquero de Rainey, quien les exigió saber por qué habían estado volando sobre su propiedad. El suegro de Persley insistió en que el dron había volado lo suficientemente alto como para evitar entrar en terrenos privados. Cuando llegaron los agentes estatales, las versiones volvieron a diferir. Persley aseguró que los oficiales le dijeron que el vuelo del dron era legal, mientras que Marty afirmó que el agente no estaba seguro y admitió no conocer del todo la normativa específica para drones en esa zona.
La portavoz de los Troopers, Megan Peters, declaró más tarde que aún no se podían aclarar los detalles hasta contactar con el agente encargado del caso. Poco después, Rainey publicó una actualización en sus redes sociales explicando que había pasado horas conduciendo por Alaska, reflexionando sobre lo ocurrido. Ofreció reemplazar el dron de Persley y expresó su arrepentimiento por los daños. Según Persley, ambos volvieron a reunirse. Marty se disculpó y le pagó en efectivo el costo exacto del aparato. Incluso le ofreció contratarlo para grabar tomas aéreas en un futuro proyecto. Pero Persley rechazó la propuesta. Luego, en 2020, Marty volvió a enfrentar otra ola de críticas públicas, esta vez debido a una canción de su pasado que volvió a circular en Internet, un tema de su álbum de 1997 titulado Adam and Steve, que recibió fuertes señalamientos por sus letras de contenido homofóbico. Aunque la mayoría del disco estaba compuesto por canciones country inofensivas, la última pista destacaba por su comentario en contra de la creciente aceptación de la homosexualidad. La letra hacía referencia a ideas anticuadas, criticaba el orgullo gay y lo contrastaba con lo que Marty consideraba relaciones tradicionales. La controversia resurgió en medio de un debate más amplio sobre la cultura laboral en ciertas producciones de Discovery, avivado por las informaciones sobre la desaparición del asistente de producción Terrence Woods. Algunos exmiembros del equipo describieron esos ambientes como poco acogedores y resistentes a ideas progresistas. En ese contexto, la vieja canción de Rainey volvió a acaparar atención. La productora Rowe, responsable de varios proyectos de Discovery, afirmó que no conocían la existencia de la canción y aseguraron estar impactados por su contenido, subrayando que no compartían ese mensaje. All3 Media America, que recientemente había comenzado a coproducir Homestead Rescue, repitió la misma postura, aclarando que no respaldaban ninguna de las ideas expresadas en el tema. Discovery también emitió un comunicado propio, distanciándose del mensaje y remarcando que la canción no reflejaba los valores de la cadena ni el espíritu del programa. La cadena nunca informó si tenía previsto tomar medidas contra Rainey o iniciar una revisión interna. Pero pese al ruido mediático y las críticas que rodeaban el asunto, Homestead Rescue siguió emitiéndose sin interrupciones, sin retrasos, sin pausas, como si nada hubiese ocurrido. Y entonces llegó un desastre completamente inesperado. En 2021, la vida en el rancho de los Rainey dio un giro dramático cuando la cabaña de Marty y Molly fue consumida por un incendio repentino y devastador. La pérdida golpeó duramente a la familia. Tras años de trabajo dedicados a la construcción, distribuidos a lo largo de múltiples temporadas, todo lo que tenían desapareció en cuestión de minutos. Las primeras sospechas apuntaron a la chimenea como posible origen del fuego. Su diseño permitía concentrar un calor muy intenso, y ese mismo detalle podría haber desencadenado la tragedia. Para los Rainey, el momento no podía haber sido peor. El invierno se acercaba a pasos rápidos, y la familia se vio obligada a reconstruir desde cero mientras luchaba contra la llegada de temperaturas extremadamente bajas. Las apuestas eran altas, la presión enorme, y Discovery aprovechó el incendio como pieza central en la promoción de la nueva temporada. Discovery utilizó el incendio como uno de los elementos principales en la promoción de la nueva temporada, lo que llevó a algunos espectadores a preguntarse si el incidente estaba siendo exagerado para crear dramatismo. Sin embargo, la gravedad del suceso quedó clara cuando Marty publicó un video en tiempo real pidiendo ayuda mientras las llamas avanzaban por toda la cabaña. A pesar de los esfuerzos desesperados, el fuego consumió la estructura en pocos minutos, sin dejar absolutamente nada. A medida que el material promocional revelaba solo fragmentos de la historia, los fans comenzaron a impacientarse. Muchos querían respuestas directas, no pequeñas escenas desperdigadas a lo largo de varios episodios. Esta estrategia de revelación lenta alimentó la sospecha de que la tragedia podía estar siendo usada como un recurso narrativo más que como un relato transparente. Aún así, Discovery insistió en que el incendio había sido completamente real, presentándolo como el mayor desafío que la familia Rainey había enfrentado hasta ese momento. La descripción oficial de la temporada mostraba un escenario crítico, la familia luchando por reconstruir, el invierno acercándose rápidamente y una pérdida devastadora que los obligaba a trabajar más duro que nunca. A pesar de ello, la ausencia de un registro visual más extenso mantuvo viva la discusión, especialmente combinada con acusaciones previas de que algunas partes del programa habían sido manipuladas. Ciertos espectadores veteranos conservaron sus dudas, avivadas por testimonios de participantes anteriores sobre lo que realmente ocurre detrás de cámaras. Una de las primeras polémicas provino de Kim y Josh Sabak, protagonistas del segundo episodio de la primera temporada. La pareja ya tenía un negocio exitoso, Revolutionary Roots Farms,
cuando los Rainey llegaron. Sin embargo, el episodio los retrató como homesteaders en crisis debido a supuestos problemas graves con sus cerdos. Más tarde, los Savak tomaron medidas legales, afirmando que el programa había distorsionado por completo su realidad. Aseguraron que varias escenas dramáticas habían sido fabricadas, incluyendo animales muertos que no eran suyos y situaciones exageradas para aumentar la tensión. Dijeron sentirse sorprendidos por el nivel de licencia creativa que la producción había tomado. Aunque el resultado de la demanda nunca se hizo público, Kim y Josh expresaron su desconcierto por cómo su vida había sido mostrada en televisión. Marty respondió con un tono inesperadamente comprensivo. Comentó que había disfrutado trabajar con Kim y dejó claro que no deseaba hablar mal de la pareja, señalando que ella tampoco lo había criticado personalmente. Otros participantes ofrecieron testimonios más equilibrados pero en su mayoría positivos. Ren y AJ, que aparecieron en la segunda temporada, contaron a los Sauk County Times que estaban encantados de haber participado. Reconocieron que los productores moldearon su historia para televisión, remarcando errores, omitiendo que su cabaña había sido construida por profesionales, e incluso mostrándolos usando herramientas de formas poco habituales. Pero aún así, elogiaron profundamente a los Rainey. Describieron a Marty como un trabajador incansable que seguía construyendo incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. La familia Raines de Kentucky compartió opiniones similares. Explicaron que el equipo de producción les pidió enumerar los proyectos que querían realizar, lo que ayudó a construir la narrativa de su episodio. Recordaban con cariño la habilidad de Marty con la motosierra, y quedaron impresionados con la rapidez con la que talló un oso de madera durante la grabación. Aunque admitieron que algunas escenas se repitieron por motivos televisivos, destacaron la verdadera amabilidad que los Rainey mostraron durante todo el proceso. Y luego estaba la familia Kondash, de Oregón, quienes no tuvieron ninguna queja. Afrontando el colapso de su cerrería y enormes problemas financieros, recibieron al equipo de Homestead Rescue con los brazos abiertos. Los Rainey los ayudaron a reorganizar su operación, estabilizar su homestead y poner su negocio en marcha nuevamente. Hoy su cerrería prospera, y ellos atribuyen gran parte de ese renacimiento al apoyo recibido durante el programa. En conjunto, todos estos relatos dibujan un cuadro complejo pero fascinante. Un programa que combina dificultades reales con narrativa televisiva. Una familia que enfrenta tanto desastres naturales como escrutinio público. Y una comunidad de homesteaders cuyas vidas fueron transformadas, en ocasiones de manera confusa y otras veces extraordinariamente positiva, bajo la guía de los Rainey.